Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 5 de abril, aquí en De Carreño a los Libros. Eh, Espero que estén bien, hace un tiempo corto, sí, que no nos vemos, pero hoy tengo para ustedes un programa, yo diría que diferente. Hablaremos de cartas, pero no de cualquier tipo de cartas, amigos, sino de cartas literarias, cartas que también representan un periodo aquí en nuestra América Latina vinculado con algunos escritores famosos relacionados con la revolución también, la revolución cubana. Algunas de las cartas o varias de estas cartas sí tocan este tema y que nosotros vamos a conversar en cómo va todo esto en esos tiempos, ¿no? Y, y cómo estos escritores de una u otra manera van o confirmando su aprecio por Fidel Castro y la revolución, y otros se van alejando. Son cartas bien peculiares, bien interesantes, de un libro nuevo, un libro que es voluminoso, muy interesante por la variedad de información que tiene. Porque lo político es, a pesar que está en varias de las cartas, no es el contenido de ellas principal, no es el contenido que la lleva, no. Es lo literario, es la conversación que tienen estos autores entre ellos acerca de sus obras, el impacto que le provocan estas obras, cómo cada uno reacciona. Eh, Veremos que algunos son críticos, parecen ensayistas, de hecho lo son, todos ellos, pero hacer ensayo en una carta es complicado. Pero Julio Cortázar es un tremendo ensayista en cartas. Eh, la impresión que tienen de las obras de sus colegas. Es un libro interesante, lleno de notas, con muchas notas, y eso que los editores dicen, ¿no? En la introducción que han resumido estas notas para no agobiar al lector. Es un libro de verdad interesante, no solamente para el estudioso de la literatura, para el investigador, sino también para el lector común. Me refiero a este libro, amigo. Es un libro realmente muy interesante y yo lo recomiendo, pero de todas maneras, es Las cartas del boom. Las cartas del boom. Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Un argentino, un mexicano, un colombiano y un peruano. Interesantísimo. Abrimos el libro un poco en cualquier parte. Ustedes ven, hay muchas notas, pero notas que explican de verdad el contenido. Cuando se habla de un libro, por ejemplo, hay una nota que dice cuándo se publicó o en qué consiste, dónde estaba esta carta, en fin, en qué consiste el tal o cual argumento. Son notas explicativas muy interesantes que al lector le van a gustar. Yo le recomiendo este libro, amigo, Las cartas del boom, que son estos cuatro grandes escritores, ¿no? Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Dos de ellos recibieron el Nobel. Cortázar, un tremendo escritor rayuela,
pero más que un novelista, un cuentista, un tremendo cuentista. Y Carlos Fuentes, un novelista excepcional, ensayista, es como él inicia, entre paréntesis, el diálogo este que más tarde sería recogido en este libro, ¿no? Las cartas del boom. Bueno, el libro es del año 2023, editado por Alfaguara, ¿no? Barcelona. Y de verdad muy, 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 muy interesante. Es un libro ameno, voluminoso, como dije, generoso en su investigación, que es minuciosa, sobre estos cuatro eh, autores indispensables de nuestra novela, de nuestra literatura, más que novela, de nuestra literatura latinoamericana, porque todos ellos son novelistas, cuentistas y ensayistas. Y además grandes escritores de cartas también, ¿no? Claro. Eh, Estas cartas, a mi juicio, desnudan, ¿verdad? Su alma de escritor. Y ese es es uno de los aspectos que yo encuentro importante de las cartas, porque estamos más allá del novelista o del cuentista, estamos en el terreno de una carta. Usted, amigo, ha escrito cartas, yo también. Y tenemos una actitud diferente a cuando escribimos un ensayo o escribimos una historia, ¿no? Eh, Estas cartas complementadas con estas notas, ¿verdad? Son interesantes y como dije, los editores comentan en la introducción que las notas, dice, procuran dar contexto a la información que ofrecen las cartas sin valorar las opiniones cometidas o contenidas en ellas. Simplemente están ahí y no hay comentario al respecto. Se entregan como estos autores las presentaron. Y dicen ellos, minimizamos el aparato referencial para aligerar la lectura. Claro, porque si no queda una lectura, imagínense, el libro tiene 562 páginas, incluyendo las notas, en fin, y trae 250 y tantas cartas, más unos ensayos al final, una introducción muy importante, muy valiosa, así que sí, son cartas esencialmente literarias, como dije al comienzo, aunque algunas se sumergen en la política, ¿no? Y otras desarrollan lo político y lo literario, claro. Como la carta de Gabriel García Márquez a Mario Vargas Llosa, escrita en Barcelona el 12 de noviembre de 1968. Es importante la fecha de las cartas respecto de la cuestión política, porque la Revolución Cubana es del año 59, por lo tanto al año 68 ha transcurrido casi una década. Bueno, y en esta carta García Márquez le dice, el texto en efecto, dice, me parece excelente. Fidel contestará con la mayor fineza que le sea posible y que lo que él haga con sus escritores y artistas es asunto suyo y que por tanto podemos irnos a la mierda. Esto porque hay una serie de problemas ya con intelectuales cubanos que han sido perseguidos y encarcelados por la revolución. Intelectuales que apoyaron en su momento a la revolución. Vamos a ver dos casos, ¿no? Bueno, entonces la relación que tiene este grupo, ¿verdad? Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Fuentes con Fidel Castro y la revolución, es uno de los temas, es uno de los 4 temas
que seleccionado por los editores, clasificados, ¿no? Y sí, hay un nexo común, todo el mundo apoyaba la revolución, hay un nexo común en estos autores respecto de la revolución en su comienzo, y después se fueron distanciando, como ustedes saben. Y hubo crítica severa a la revolución y otros se alejaron completamente, como Mario Vargas Llosa, y escritores chilenos como Jorge Edwards, también, claro. Bueno, por lo menos durante los primeros años hubo una relación cercana de estos escritores con la revolución. Entonces, su común vocación por la política se tradujo en su identificación por el socialismo y la revolución cubana. El triunfo de esta en los albores de la trayectoria literaria de los cuatro autores lo marcó profundamente. Se lee en la introducción. Y es así, son autores que nacen también con la revolución. El inicio de ellos es el inicio de la propia revolución prácticamente. Ahora, con el correr de los años, este fervor se fue distanciando para siempre o disminuyendo, ¿no? Hubo muchas críticas. Entonces, por ejemplo, García Márquez expone en la carta esta que nosotros comentamos del 12 de noviembre del año 68. Critica fuertemente al socialismo. Fíjense, otra cosa son las ediciones en los países, dice él, socialistas. Con el chantaje de que ellos son muy pobres y nosotros somos sus amigos, nos están ordeñando. Rumania solo paga $80 de derecho después de que se ha agotado la edición y reservándose el derecho de descontar esos $80 el valor de las pérdidas si la edición no se vende. Eso es lo que le dice en la carta a Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero al mismo tiempo defiende, así con ironía, ¿no?, la obra literaria realizada por el llamado boom. Defiende esta obra, ¿no?, cuestionada ácidamente, muy ácidamente, por la escritora y crítica de arte María Traba, esposa del crítico uruguayo Ángel Rama, muy conocido Ángel Rama, amigos, un tremendo ensayista, especialista de la literatura latinoamericana. Y dice Gabriel García Márquez, la desacralización del boom me parece saludable. Ya sabes que ese ha sido siempre mi punto de vista, aunque comprendo que María Traba no lo haya hecho con intenciones sanitarias, sino simplemente porque tiene necesidad de comer. Vean el sarcasmo, ¿no?, la acidez del comentario. Y su último recurso es hacer trottoir literario, o sea, criticar literariamente todo esto, ¿no? Y el trottoir de Traba, que muere trágicamente junto a su marido en un accidente en el aeropuerto en España, en Barajas, ¿no? Entonces, es demoledor para estos representantes del boom. Y Guillermo Cabrera Infante, que también formaba parte, aunque no está recogido, no está mencionado para nada en las cartas. Pero era uno de los autores también del boom, sin duda. Que es el autor del clásico Tres Tristes Tigres. Así que vamos a ver cuál es la crítica. Pero vean ustedes, García Márquez le comenta a Mario Vargas Llosa esto del boom, ¿no? Y él encuentra interesante el boom. Pero fíjense que a propósito del boom, Julio Cortázar, en conversaciones con Ernesto González Bermejo, el libro Conversaciones con Cortázar, tiene una opinión bastante
crítica del boom, ¿no? Dice, le pregunta, ¿no? Se vive un fenómeno de parricidio en la Argentina en lo que se refiere a mí desde hace ya mucho tiempo, dice Cortázar. Y el periodista le dice, probablemente desde el famoso boom, desde aquello que se llamó el gran boom, la gran moda que yo no busqué, pero me vino, dice Cortázar, ¿no? Eh, Aquella antiquísima polémica sobre el boom reaparece cada tanto con una testadurez admirable, le dice el crítico, ¿no? Ernesto González Bermejo. Y Cortázar le responde, tiene razón, y lo confieso que es un tema que empieza a fatigarme profundamente. Da la impresión que se habla en el vacío o para sordos. Es muy penoso tener que repetirle a los localistas, Cortázar vive en Francia, ¿no? A los localistas que los libros que crearon eso que se llamó el boom, palabra idiota, palabra inglesa, además, por ironía, aplicada al contexto latinoamericano. Los libros que determinaron ese gran salto, la irrupción de una nueva literatura latinoamericana, fueron libros escritos por tipos que no estaban allá, o sea, que no vivían en América Latina, no estaban en América Latina. Lo de García Márquez dice, lo de Vargas Llosa, lo mío. Pero sin embargo, por gente que tenía algo que decir latinoamericanamente. Vean qué interesante lo que, lo que dice lo que dice Cortázar respecto del boom, amigo. Entonces, retomemos el tema este, ¿no? Porque García Márquez dice que, bueno, esto del boom, ¿no? Que nos permite, dice otras cosas en la carta, nos permite, bueno, eh, tener fama, ser reconocidos. Pero ¿qué dice Traba? ¿Cuál fue la crítica de Traba, ese trotuar, ese andar, escribir para poder comer, como dice, como dice irónicamente García Márquez, ¿no? Dice Traba, y tiene razón, ojo, amigos, mi reparo es ideológico, a través del comportamiento tanto político como estético de las 5 figuras estelares del boom, o sea, los 4 autores de este libro y Cabrera Infante, dice Traba, ¿no? Mi impresión es que al lanzarlos a promociones similares a las de cualquier producto de la sociedad de consumo, entregarles el estrellato, los premios, las invitaciones a universidades norteamericanas, las revistas financiadas por la CIA, etc., se está operando un proceso muy claro de neutralización de la agresividad, el inconformismo, el gran rechazo que debe mantenerse sin atenuantes en el escritor o artista. Fíjense, es una crítica porque efectivamente es una crítica legítima. Estos autores del boom, y uno se da cuenta por las cartas, lo que conversan entre ellos, cómo se promueven entre ellos y cómo las universidades los promueven. Los llaman a concursar, los llaman a dictar clases a las universidades norteamericanas, a otras partes. Están siempre en la onda de los premios, concursando en premios importantes, Casa de las Américas, Seix Barral. Entonces sí, y se les publicita como un producto de consumo. Entonces, claro, hay una crítica severa y que no se condice con la idea política que ellos tenían respecto de esta revolución socialista, ¿no? Pero ya ven como el propio García Márquez critica esto. Pero en fin, la cita es extensa, hay más cosas. Pero claro, 10 años después de la revolución prácticamente,
la gente del boom, estos escritores, comienzan a manifestar su desagrado con el socialismo y con lo que está pasando en la revolución, con lo que está pasando en Cuba, con los intelectuales. Es atroz la persecución que hay, como el caso Padilla, por ejemplo. Y bueno, el propio Cabrera Infante, ¿verdad?, que termina siendo denostado, una de las grandes figuras de la literatura y uno de los grandes admiradores de la Revolución Cubana, termina siendo denostado por la revolución, por Fidel Castro. Y fíjense que Cabrera Infante se nacionaliza británico. Deja Cuba, un tremendo escritor que apoyó la revolución, pero que a poco andar se da cuenta de que no era tan así, que había que ser un intelectual a la onda y a la moda de Fidel para poder ser considerado, ¿no? Y eso no le gustaba a los intelectuales, a muchos. Bueno, Cortázar, amigo, como dije al comienzo, es un gran escribidor, como diría Borges, es un gran escribidor de cartas, sí. Y su correspondencia son, como dije, verdaderos ensayos críticos, ¿no? Es un lector minucioso, Cortázar. Es un lector muy minucioso de las obras literarias de sus colegas. Sí, y un crítico que está por sobre la relación de amistad y la relación de colega. En una carta, ¿no? En una carta, ¿verdad?, que le escribe a Julio Cortázar, ¿no?, a Carlos Fuentes, sobre su obra, cuando de verdad esta relación con ellos no tiene que ver con lo que él comenta en los textos, ¿no? Esta cosa de la complejidad de su crítica. Por ejemplo, le dice respecto de Aura, la novela de Carlos Fuentes, le dice: Aura, dice, en mi recuerdo se ha adentrado más que Artemio Cruz. Se refiere a la muerte de Artemio Cruz, la gran novela de Carlos Fuentes. Y tengo suficiente, dice, objetividad para sospechar que mi vocación de cuentista influye en esa preferencia. Porque ahora es una novela que parece un cuento más extenso, una novela breve, 100 páginas, algo por ahí. Sin embargo, dice, La región más transparente, una tremenda novela de Carlos Fuentes. Yo iba a traer todas las obras acá, pero me habría cansado mostrando obras, pues. Claro, Aura, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, son obras de Carlos Fuentes. Entonces, pero dice, La región más transparente sigue siendo para mí un recuerdo imborrable. Le escribe, ¿no?, desde París, en una carta el 29 de octubre de 1962. Es una carta eminentemente literaria. Por cierto, como dije, se refiere a La muerte de Artemio Cruz, una novela escrita el año 1962. Y en unas cuantas líneas, el autor, ¿verdad?, Cortázar, el autor de La noche boca arriba, el tremendo cuento, ¿no?, alude a 3 textos esenciales del novelista mexicano, de los que entrega algunas consideraciones interpretativas y comparativas que son notables, amigo, de verdad. Sobre todo si se considera que una carta no es precisamente un ensayo, ¿no?, como decía al comienzo, un ensayo literario ni mucho menos. Pero al parecer Cortázar quería y necesitaba decirlo, que sus cartas eran más que unas simples misivas
al amigo y escritor. Sí, fíjense, todo el libro está lleno, dice, de momentos magníficos. No sé por qué la novela en sí no me ha conmovido, hablando de la muerte de Artemio Cruz. Te noto demasiado atento a los problemas técnicos. Hay algo de gran laboratorio en tu libro, le dice. Fíjense, en una carta buscas y muchas veces encuentras, ensayas formas, enfoques, ataques. La técnica de los pasajes en primera y en segunda persona, por ejemplo, se me antojó a veces demasiado mecánica, con una repetición con tantas páginas que le quitaba fuerza. Observen, por favor, amigos, la carta de Cortázar a Carlos Fuentes para comentarle la muerte de Artemio Cruz y las otras novelas. Esta carta del 29 de octubre de 1962. Entonces, bueno, tampoco le gustó el personaje Artemio Cruz. Dice, pero en el fondo, lo que quizá no me atrapó plenamente es la imagen misma de Artemio Cruz. La historia de un advenedizo. Y dice, pienso en el Modern Hero e incluso en Citizen Kane. Salvadas todas las distancias y sobre todo las intenciones. No consigue interesarme por sí misma. O sea, Cortázar no tenía nada que ver con que se tratase de su amigo y de su colega. Le enviaban los libros y él los comentaba de esta forma en una carta, amigo. Cortázar era un tremendo ensayista. Vale la pena, todo esto está aquí, ¿no es cierto?, en las cartas del boom. Entonces, ahora dice, pero sobre Aura, también publicada el año 62, Cortázar, lector y crítico, ¿no? Tiene elogiosas consideraciones que trascienden lo puramente literario y llegan a lo personal, y es como un poeta hablando. Bueno, Cortázar se inicia como poeta, ¿no? Y él intenta que su novela, y lo dice, su obra narrativa, tenga una razón poética también. Dice, a propósito de Aura, ¿qué te voy a decir con palabras? Es tan maravillosa que cuando Aurora y yo, Aurora es su segunda esposa, ¿no? Cuando Aurora y yo acabamos de leerlo, la misma noche nos quedamos mirándonos y no se nos ocurrían nada más que palabras vacías. Hacía muchos años que no leía un relato tan hermoso. Sin duda Aura los impresionó a él y a su primera esposa, yo dije segunda, es la primera esposa, Aurora Bernández, todos los nombres un poco se confunden, ¿no? Aurora Bernández. Cortázar es un dialéctico, por definición, ¿no? Un maestro de la discusión, del diálogo y de la argumentación. Sorprende, por eso, que la novela lo haya dejado a él sin palabras, o con palabras vacías, cuando su relación con las palabras y con la escritura no se diferencia, dice, de mi relación con el mundo en general. Lo dice, ¿verdad?, en una declaración que ustedes pueden encontrar incluso en Wikipedia, en el libro de Mario Golubov, Julio Cortázar, biografía de 1998. Dice, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Ese era Cortázar. En realidad, dice, desde muy pequeño fue mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo, mi desdicha y mi dicha. Esto de ser
polémico, contradictorio, dialéctico. La dialéctica cortasariana aparece plena en esta carta en que comenta también otra de las novelas de Fuentes, como Las buenas intenciones. Lo que sí quiero decirte, dice, justamente con relación a las buenas conciencias, ¿no? A las buenas conciencias, y que tanto me entusiasmó en la región, es un tono de poeta, de hombre abierto a todos los cuadrantes, poroso a la realidad de arriba y abajo, y que en las buenas conciencias no se sentía casi en ningún momento. Entonces, claro, eso lo encuentra de positivo a la muerte de Artemio Cruz, pero que no tiene en la otra novela La buena conciencia. Amigo, Cortázar de verdad es un dialéctico y uno tiene que estar atento a lo que dice de un lado y lo que dice del otro, ¿no? De una novela y luego lo que dice de la otra novela. Son cuestionamientos opuestos, lo que él cree y encuentra en cada una de ellas. Vale la pena, amigos. Ahora, de Mario Vargas Llosa, es curioso Mario Vargas Llosa. El libro recoge 11 cartas. Las cartas del boom. 11 cartas. 10 a Carlos Fuentes y una a Julio Cortázar. Y ninguna a Gabriel García Márquez. No sé por qué. Me llamó la atención eso a mí. Sorprende que de las 11 cartas que recoge el libro de Mario Vargas Llosa, 10 estén dirigidas a Carlos Fuentes y una sola a Julio Cortázar. Pero ninguna a Gabriel García Márquez, a pesar que Gabriel García Márquez le escribe muchas cartas. Y yo me imagino que él respondió a alguna de esas muchas cartas que recibió de Gabriel García Márquez. Es cierto que con el tiempo se separaron, está la clásica y la mítica pelea en que Mario Vargas Llosa le pega un puñete, ¿no? A García Márquez. Y se separaron también ideológicamente, obvio, políticamente. Pero es curioso, me llama la atención. Ahora, fíjense, la carta, ¿no? Como digo, esta única carta a Julio Cortázar la escribe desde Barcelona el 5 de mayo del año 1972. La única carta que le escribió a Julio Cortázar, que recoge acá, ¿no? La única, además, la única de la que hay registro. Lo dice. Esta carta es un documento que yo lo veo como un documento histórico, pues como dicen los editores, y cito textual, esta es la única carta de Mario Vargas Llosa a Julio Cortázar encontrada. El original está en los papeles de Mario Vargas Llosa en Princeton, en la universidad, ¿no? De Princeton. Se trata de una hoja mecanografiada original, no una copia carbón, y tiene correcciones a mano. Vea qué interesante. Estos elementos hacen preguntarse si fue finalmente enviada. ¿Ven? Hay toda una anécdota, un caso misterioso, anecdótico con esta carta, la única de la que se tiene registro y que está en los archivos de Mario Vargas Llosa en Princeton. Mecanografiada, con correcciones a mano, en fin, ya se hace dudar que si fue o no fue enviada, pero en todo caso, estos elementos que hacen preguntarse si fue o no enviada la carta no son óbice, no son obstáculo para entenderlo como una respuesta, ¿no? A la carta de Mario Vargas Llosa, que sin duda tiene que haberle escrito Cortázar.
Por eso le está respondiendo, ¿no? Y esa es la respuesta a esta carta de Julio Cortázar, escrita en París el 29 de abril del año 72. Cortázar le escribe esta carta a Mario Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa le responde el 5 de mayo del mismo año. Y bueno, le dice Cortázar, le dice Mario Vargas Llosa a Cortázar que lamenta que se haya retirado de la revista Libre como colaborador de la revista Libre en el número 4, una revista cubana, en el número 4 donde él, Vargas Llosa, era el editor y justamente Cortázar se retira. ¿Y por qué se retira? Entonces lo vemos a través de la carta de Mario Vargas Llosa. Con la misma sinceridad e idéntico cariño, déjame decirte que tu decisión me entristece, la decisión de retirarse como colaborador del número 4 de la revista Libre, la revista cubana. Me entristece porque contigo los lectores de la revista pierden a un colaborador de la más alta categoría. Pienso que la equivocación cubana respecto de Libre, que tú y yo tratamos de aclarar en La Habana en enero del año pasado, y a la que la revista, en lo que lleva de vida, no ha dado el menor fundamento, va a tener con tu partida un respaldo tan importante como, perdóname, injusto. Claro, porque Cortázar comienza a caerle mal, por decirlo así, a los cubanos. Porque nos firma una carta de apoyo, ¿no? Y eso provoca malestar en los editores, en los escritores cubanos y en la propia revista Libre. Entonces los lectores dicen, bueno, van a estar felices con tu ausencia. Y le dice Mario Vargas Llosa, pero yo estoy triste porque yo sé que van a perder un gran colaborador. Claro, algo más de 10 años después de la Revolución Cubana, el régimen de Fidel comienza a ser cuestionado por intelectuales tanto dentro como fuera de Cuba, por su adoctrinamiento ideológico en el mundo de la cultura. Una de estas figuras fue el poeta, como yo dije, cubano hace un rato, Eberto Padilla, que criticó severamente al régimen, por lo que fue detenido y encarcelado el 20 de marzo de 1971 por su obra Fuera de Juego, donde describe la historia como un círculo, ¿no? Y no como una continuidad de un proceso, que es como la entienden los comunistas. Claro, la propia unión de artistas, fíjense, y escritores de Cuba lo cuestiona duramente. Dice, ha expresado su actitud antihistórica al exaltar el individualismo y frente a las demandas colectivas de un país en pleno desarrollo, y al exponer también su idea del tiempo como un hecho recurrente. Círculo repetido en lugar de una línea ascendente. Vean ustedes. Y esto, claro, esto se encuentra en un trabajo de Luis Quesada en Latin American Literary Review. Entonces, que es la poesía, ¿verdad? De los poetas de la Revolución Cubana. Entonces yo recomiendo todo esto porque hay una entrega bastante generosa acá, amigos. Pero en fin, la cosa es tristemente simple, le dice al final Mario Vargas Llosa, le escribe, Cortázar a Mario Vargas Llosa. Después del episodio de Padilla y la segunda carta de Fidel, no hay nada más que hablar. Y a renglón seguido le dice Cortázar, tu actitud y la mía tomaron sus rumbos propios. Y aunque oficialmente existe entre los cubanos
y yo una ruptura y un gran silencio, tengo pruebas que para mí cuentan mucho de la creación de los mejores de allá frente a mi decisión de no firmar la segunda carta y explicarme en un texto que has de conocer. El texto es Policrítica. Bueno, ignoro de verdad, amigos, las repercusiones que haya tenido la ausencia de Cortázar en el número 4 de la revista Libre, pero lo cierto es que esa revista fue el último número, el número 4 fue el último de la revista Libre y coincidir que el editor fue Mario Vargas Llosa. Amigos, estos son algunas de las cartas, aquí hay mucha información y la propia entrega, de repente, el propio hablar de ellas resulta dialéctico, porque usted va de una carta a otra y va de un comentario a otro y entrega diversas fuentes como para enriquecer la presentación. Pero lo que importa en definitiva, amigo, es la lectura de las cartas. Yo creo que vale la pena tener este libro, vale la pena leerlo, ¿verdad? Ahí vale la pena leer las cartas del boom sobre estos 4 grandes autores. Dejan muchas lecciones de su vida personal, de su vivencia en Europa, en los países acá, en Perú, en México, en Argentina, ¿no? Sus vivencias, sus ideas, sus críticas. Amigos, lean las cartas del boom. Es un libro muy interesante, muy entretenido y espero que este programa les haya gustado, haya sido de su interés y los motive, y los motive. El libro los va a llevar de un lado para otro como yo los he llevado y yo mismo me he ido de un lado para otro en esta presentación. Chao amigos, preparo otro tema ya, aquí, en De Carreño a los libros. Gracias por su compañía. Chao amigos.